Hola, ¿cómo están? Continuando con nuestras clases, hoy vamos a ver el tema de momento respecto a un eje. Entonces lo que tenemos es que el momento respecto a un eje se da cuando entre dos puntos, en este caso A y B, tenemos un eje que vamos a llamar lambda y le aplicamos una fuerza a una distancia r. Entonces tenemos un vector radio entre B y C y la fuerza que le aplicamos va entre los puntos C y D. Entonces, si queremos conocer el momento respecto al eje, que es el que va a hacer girar este eje, ya sea en sentido horario o en sentido antihorario, pues lo que tenemos que hacer es realizar un triple producto. Ese triple producto nos diría que el momento entre el punto A y el punto D, el punto B, va a ser igual al vector lambda que hay entre A y B, que va a ser nuestro eje. Punto, el producto cruz entre el vector radio que hay desde B hasta C, que va a estar en la cabeza del vector eje y que va desde el punto B hasta C, como vemos acá, cruz la fuerza que también va a estar en la cabeza del vector radio y la fuerza va desde el punto C hasta el punto D. Resolviendo este triple producto, pues tenemos que lo organizamos de la siguiente manera. Primero va el vector lambda en sus componentes x, y y z, luego colocamos el vector radio en sus componentes x, y y z, y luego tenemos el vector fuerza en sus componentes x, y y z. Al resolver esto, pues simplemente antes aparecía en el producto cruz normal la i, la j y la k, más, menos, más. Aquí continuamos igual, viene con más, menos, más. Pero ahora lo que hacemos es multiplicar el lambda x por el producto cruz entre ry y fz menos rzfy. El lambda y, que viene con su signo negativo, va multiplicado por el rxfz menos el rzfx. Y el lambda z con su signo positivo iría multiplicando el rx por el fy menos el ry por el fx. Entonces vamos a realizar un ejercicio de este tema y para eso pues tenemos el esquema en 3D. Entonces lo que vamos a ver acá es, tenemos un triángulo el cual está soportado en dos postes, un poste en C, un poste en A, y este triángulo también, para que se sostenga en la posición y la inclinación que deseamos, pues lo tenemos amarrado con dos cuerdas, una que va desde D hasta E y otra que va desde B hasta F. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues el esquema es, tenemos el triángulo, aquí se ve la sombra en el piso, lo que está en gris representa la sombra que proyecta ese triángulo en el piso. Estos dos triángulos son los que generarían con los ejes, son los que se generan con los ejes, entonces aquí tenemos el eje Y, aquí tenemos el eje X, en la parte de atrás tenemos el eje X y el eje Y. ¿Para qué es esto? Pues para ver la proyección de estos puntos, el punto D, cómo se proyecta en el piso, el punto B, cómo se proyecta en el piso, y para ver qué ángulos se están formando aquí. Entonces en este ejercicio tenemos que la sombra de AC proyectada en el piso forma un ángulo de 24.14, que lo vemos acá. La sombra de AB proyectada en el piso forma un ángulo de 27.2 en esta parte. Y también tenemos que por la parte posterior, si trazamos una línea paralela a la misma altura que tenemos acá, que podemos ver que es de 0,8, entonces si subimos 0,8 también en este punto, pues trazamos una línea paralela y con esa línea paralela pues lo que vamos a obtener es un triángulo que se forma entre la línea de proyección del punto B en el piso, ¿sí? Y el lado del triángulo, que en este caso sería BC. Entonces, en este triángulo podemos observar que el ángulo que se forma acá sería de 40.5. Por el otro lado, también hacemos lo mismo, pero al trazar la paralela lo que hacemos es trazar sobre este extremo la longitud de 2, que es lo que tiene el poste de acá. Subimos 2, trazamos la paralela y el ángulo que se nos va a formar en este triángulo, que lo vemos aquí, es de 29.3. Y aquí tenemos entonces también el punto D que está dentro del triángulo, entonces aquí vamos a tener un triángulo grande y un triángulo pequeño. Entonces el análisis de esto es lo que vamos a ver a continuación de cómo
se realiza todo el proceso del ejercicio. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Entonces tendríamos el ejercicio planteado, se vería de la siguiente manera. Tenemos el triángulo ABC que está soportado por dos pilares con pivotes en A y en C y dos cuerdas que son DE y BF. Si cada cuerda tiene una tensión de 70 y 59 respectivamente, eso quiere decir que DE va a tener 70 y la cuerda BF va a tener 59 newtons, determinar el valor del momento respecto al eje AC. Entonces aquí tenemos el eje AC, que es sobre el cual el triángulo va a pivotar o va a rotar, ya sea a favor o en contra de las manecillas, por causa de las dos tensiones que lo van a mantener en su lugar. Entonces, lo primero que planteamos acá, pues que tenemos un vector que va desde A hasta C, que va a ser nuestro lambda de AC, o el eje. Tenemos un radio que va a ir desde C hasta B, y un radio que va a ir desde C hasta D. ¿Por qué? Porque ahí es donde están aplicadas las dos fuerzas, las dos tensiones que tenemos. Entonces tenemos una tensión DE y tenemos una tensión BF. Listo, entonces ya tenemos nuestro vector eje, un vector radio, un vector fuerza, otro vector radio, otro vector fuerza. Al plantear los momentos respecto a un eje como un triple producto escalar, lo que tenemos acá es que el momento de AC va a ser igual al lambda que va desde A hasta C, que lo tenemos acá. Punto, el radio que va desde C hasta B. Cruz, la tensión que va desde B hasta F. Más el lambda que va desde A hasta C. Punto, el radio que va de C hasta D. Cruz, la tensión que va desde D hasta E. Entonces eso es lo que necesitamos para solucionar el momento respecto al eje AC. Entonces, ¿qué requerimos? Pues requerimos los puntos A, C, B, F, D y E. El punto A, pues lo tenemos que simplemente está con respecto al eje de coordenadas 2 metros arriba del origen en el eje Z, por eso nos quedará 0, 0, 2. El punto C lo vamos a determinar por los triángulos que tenemos acá. El punto B también lo vamos a determinar por los triángulos. El punto F si lo tenemos determinado acá. Como podemos observar, pues él tiene 2.2 en el eje X, 4.5 en el eje Y y 0 en el eje Z. ¿Por qué? Porque está en el piso. El punto D lo determinamos por triángulos también. Vamos a utilizar los triángulos que están acá para determinar las coordenadas del punto D. Y el punto E también lo tenemos definido acá, el cual tiene 1.7 en el eje X, 1.9 en el eje Y y 0 en el eje Z. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a revisar cómo calculamos las coordenadas del punto C. Para calcular las coordenadas del punto C, pues tenemos que trazar una línea paralela al piso. Esa línea paralela va a estar a la misma altura de 0,8. Entonces aquí tenemos 0,8 desde C' hasta C. Lo que hacemos acá sobre el poste en A es trazar la misma altura de 0,8 y trazamos una línea paralela. Eso nos formaría este triángulo que está resaltado aquí en azul. Entonces este triángulo es el triángulo ACA'. Con este triángulo vamos a determinar lo siguiente. Entonces, para saber qué longitud hay desde este punto hasta este punto, o sea, desde O hasta C', pues nosotros vemos que es la misma distancia que hay desde C hasta A'. Quiere decir que si hallamos el cateto adyacente de este triángulo, podemos conocer la distancia que tenemos en este punto, del punto O al punto C. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues ya tenemos la distancia de AC, que nos la dan desde el principio. AC es 6.4 metros, que lo tenemos de acá hasta acá. Y si tenemos 2 metros de altura acá y le quitamos 0,8, pues acá nos va a quedar 1.2. Como ya conocemos un cateto y una hipotenusa de ese triángulo que forma 90 grados acá, pues simplemente por Pitágoras podemos calcular cuánto es la distancia desde A' hasta C. ¿Cómo lo hacemos? Pues decimos que es la raíz cuadrada de 6.4, que es toda la hipotenusa, menos 1.2, que es el cateto, elevados al cuadrado. Al sacar la raíz cuadrada nos da que 6.28 metros es la medida desde A' hasta C. Y esa es la misma medida que hay desde O hasta C'. Listo. Entonces, una vez calculado esta medida, ya podemos ver que para llegar al punto C, recorriendo los ejes, pues lo que tenemos que hacer es salimos del origen, nos venimos por el eje Y, cruzamos por el eje X y subimos por el eje Z. Quiere decir que si tenemos esos valores ya tenemos las coordenadas.
Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos acá una hipotenusa que acabamos de calcular. Tenemos un ángulo que tenemos de 24.14, que es el que se ve acá. Y ese ángulo nos va a permitir con la hipotenusa calcular los catetos. Entonces, hipotenusa por seno del ángulo nos da el cateto opuesto que tenemos acá, que está sobre el eje X, y la hipotenusa por el coseno del ángulo nos va a dar el cateto adyacente, que es, en este caso, el eje Y. Haciendo esos cálculos, tenemos el 6.28 por el seno de 24.14, que nos da menos 2.57 porque está en el eje X negativo, y la coordenada en Y del 6.28 por el coseno de 24.14 nos da 5.73 en el eje Y positivo. Entonces aquí lo que tenemos es eje X negativo, eje Y positivo. ¿Cuánto subimos en Z? Pues el 0,8 que nos habían dado desde el principio. Entonces las coordenadas del punto C son menos 2.57, 5.73 y 0.8. Listo, ya calculamos las coordenadas del punto C. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular las coordenadas del punto B. En el punto B hacemos lo mismo. Bajamos el punto B al piso, lo reflejamos y seguimos el camino. Esto sería por el eje Y, esto sería por el eje X. Entonces, este triángulo que está en azul nos va a permitir calcular las dimensiones que necesitamos. ¿Qué conocemos? Conocemos desde A hasta B y conocemos el ángulo que se forma en este triángulo, que es 29.3. Entonces, con el ángulo y la hipotenusa, pues simplemente hipotenusa por coseno del ángulo nos da este cateto, hipotenusa por seno del ángulo nos da este cateto. Es lo que tenemos acá, distancias de 2.3 y de 4.1. La distancia de 4.1, que es la que va de A a B', es la que necesitamos. ¿Por qué? Porque esa es la paralela que está acá abajo. Entonces, están paralelas porque aquí la distancia que tenemos en este punto también es 2. Entonces, 2 acá, las líneas quedan paralelas, entonces la dimensión va a ser la misma. Teniendo esta dimensión, pues simplemente como conocemos el ángulo de 27.2 que tenemos acá, pues hacemos hipotenusa por seno, nos da la coordenada en Y, hipotenusa por coseno nos da la coordenada en el eje X. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues 4.1, que fue lo que nos dio el valor de AB', por el coseno de 27.2, eso nos va a dar la coordenada en el eje X, que va a ser negativa porque está en la parte negativa del eje, y la coordenada en Y, 4.1 por el seno de 27.2, eso nos va a dar la distancia que tenemos acá en el eje Y ese sí va a ser positivo. ¿Y qué más tenemos que hacer para llegar al punto B? Pues ya tenemos la del eje X, ya tenemos la del eje Y, ahora simplemente subimos. ¿Cuánto subimos? Subimos 2. Y acá es el cateto opuesto del triángulo que tenemos acá. Como esta medida ya la teníamos, entonces simplemente sabemos que eso nos dio 2.3. Entonces este 2.3 más el 2 nos va a dar 4.3. Esto quiere decir que las coordenadas de B van a ser menos 3.64 en X, 1.87 en Y y 4.3 en Z. Listo, entonces continuemos ya con la segunda parte